Arranca Hospitality Motociclismo, el mundo de las motos en tus oídos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas motocilovers. Volvemos a abrir una semana más las puertas de nuestro Hospitality Motociclismo para charlar del mundo de la moto, y hoy te prometo que vamos a tener un programa que es puro ADN motociclismo, porque vamos a hablar de un tipo de moto pasional que una vez fueron las reinas del mercado, aunque de eso hace ya mucho tiempo, y que ahora son un nicho mucho más pequeño, pero para las marcas siguen siendo la cúspide de su tecnología y también de su imagen. Y cómo no, para el aficionado siempre serán las motos deportivas. Hablamos de la moto deportiva. Aprovecho para recordarte que este podcast, que crece cada mes gracias a ti, lo puedes escuchar y enriquecer en cualquiera de las plataformas de Apple Podcasts, Spotify, iVoox o Google Podcasts, o incluso lo puedes escuchar en cada episodio a través de nuestra web de motociclismo.es. Y ahora sí que ya paso a presentar a la mesa de redacción de nuestro Hospitality Motociclismo, que como siempre está formado por los clásicos. Pepe Burgaleta, ¿qué tal, Pepe? Muy buenas, pues aquí con todos vosotros. Voy a hablar de moto deportiva, que eso te gusta. Santi, yo no sé si también a ti te apasiona, sé que te gusta mucho la moto deportiva italiana, sobre todo. No, a mí me gusta todo lo que tenga velocidad, potencia y aceleración. Miau, vamos, dale gas a este podcast veloz y potente. Y otro que le gusta mucho las deportivas, sobre todo las que corren en circuitos, a Juan Pedro de la Torre. Juan Pedro. Hola, buenos días. Claro, a mí me gustan toda la vida haciendo carreras y escribiendo sobre carreras, pues sí que me gustan. Pues vamos a hablar también de carreras, y hoy contamos con un invitado, un buen amigo además, que le hemos hecho un atraco, le hemos traído aquí a esta mesa de redacción para que nos cuente, porque es uno de esos periodistas que ha rodado con todo tipo de motos deportivas, que las ha probado a fondo y que aparte ha competido. Sergio Romero. Hola, Chechu, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Pues mira, vamos a hablar de un segmento que a ti te gusta mucho, ¿no? La moto deportiva. Pues sí, la verdad es que he tenido la suerte de probar esas motos, como tú decías, durante años, y me siguen apasionando. La verdad es que si hay algo que eso enciende la chispa de la pasión por la moto, en mi caso, entiendo que hay gente que disfruta ahí de otras disciplinas, ¿no? Pero en mi caso son las motos deportivas. Pues de eso vamos a hablar mucho. Recordamos siempre al mando de para que todo se escuche lo mejor posible este podcast, está nuestro técnico Chema Martínez. Y ahora sí que nos metemos un poco en el tema en cuestión y vamos a decir qué se entiende por lo que es una moto deportiva. Pues ni más ni menos es aquella moto que está pensada para ofrecer las mayores prestaciones puras posibles, ser la más rápida frente al cronómetro, disponer de la mejor y de la más rápida aceleración, el mejor y más veloz paso por curva, la mayor estabilidad, la mejor frenada y la mayor agilidad. Y para ello se potencian especialmente detalles que son fáciles de detectar a simple vista, y se prescinde de todo aquello que no ayude a bajar las décimas. Pero vamos a ver, y lo vamos a recordar ahora, que no siempre todas las deportivas fueron iguales y que hubo un tiempo en que incluso las motos deportivas las veíamos en las calles, eran las que más se consumían, las que más se vendían. Vamos a hacer ese recorrido en el tiempo para ver cuándo llegan las primeras deportivas o la primera moto deportiva a nuestro país. Hospitality Motociclismo, el mundo de las motos en tus oídos. Y ahora sí que ya nos metemos en tema de tertulia, en debate. Vamos a hablar de la moto deportiva y vamos a hacer, antes de hablar de lo que es la moto deportiva actual, yo creo que un repaso, porque aquí hay gente hay especialistas que han probado mucha moto deportiva, llevan rodando muchos años sobre moto, y yo creo que hay que hacer ese repaso porque hay un salto muy importante. Te pregunto a ti, Pepe, desde la moto deportiva o el concepto de moto deportiva que se tenía en España, sobre todo en los años 70, a cuando llegan ese concepto radical o revolucionario o que rompe, o rompedor, que es el de la moto deportiva japonesa a mediados de los 80. Bueno, la verdad es que para hablar de las motos más viejunas tenemos a Juan Pedro, que es nuestro súper clásico. Yo, aunque no lo parezca, tengo muy pocos años y al final las motos deportivas más o menos clásicas que he probado es porque me las han dejado mis amigos mayores. Pero efectivamente, podemos hablar un antes y un después de la moto deportiva en España en los años 80, que fue justo cuando empezaron a traerse las motos japonesas. Y además, en ese periodo coincidió con el momento en que los japoneses aprendieron a hacer buenas motos deportivas, porque los japoneses hacían motos que no eran especialmente deportivas hasta finales de los años 60. Después, cuando Honda sacó una moto de 4 cilindros, empezaron a hacer motos mucho más potentes que las que había habido jamás en el mercado,
pero hablando pronto y mal, sus chasis eran una mierda. Y entonces al final, pues, aunque eran muchas motos muy potentes, todos los productos europeos acababan ganando en los circuitos, en las carreteras y en el ánimo de la gente. A principio de los 80, los japoneses empezaron a hacer motos más potentes, un poco también más estables debido a las carreras americanas, que ya nos lo contará quizá después Juan Pedro. Y a mitad de los 80 dieron con la clave. Salió una moto que era la Suzuki GSX-R 7,5, que todo el mundo conocerá, y se abrió el mundo. Eso coincidió precisamente con la importación de motos japonesas en España, y en España hubo un boom de las motos japonesas impresionantes. La Yamaha XZ7,5, las X-Sub que se vendieron como churros, y después la moto que ha sido la moto deportiva por excelencia en nuestro país desde siempre, que fue la Honda CBR 600, que vendió Honda decenas y decenas de miles de unidades. Y al final, pues desde ese momento, por decirlo de alguna manera, se estableció que una moto deportiva era una moto de 4 cilindros, con un cierto chasis, con unos componentes, y hemos seguido hasta ahora. De hecho, yo diría que desde mitad de los años 90 hasta ahora que estamos en el año 2021, lo que es la estructura y la forma de una moto deportiva es exactamente la misma. Hemos avanzado con electrónica, los motores son más potentes, tenemos otros componentes de materiales, pero al final es la misma base. Luego Santi te va a decir eso de que si todas las motos deportivas tienen 4 cilindros o hay algunas muy molonas que son de 2, que luego yo creo que Santi tiene que decir algo al respecto. Me estoy reservando, Chechu. Sí. Dopo parliamo della moto bicilindrica. Y luego nos conta. Quería preguntarle a Sergio. Perdonad un momento. Perdonad un momento, sí, que Santi nos va a contar cómo Ducati ha hecho ahora su moto, es de 4 cilindros. Correcto. Que te quería preguntar, Sergio, que tú viviste muy de cerca y muy de dentro esa explosión que ha contado Pepe de los años 90. Pepe ha contado cómo llega o cómo entra la moto deportiva a nuestro país en los 80, pero sobre todo el boom cuando crece tanto y cuando tenemos muchas de las motos, que luego voy a hacer un listado sobre motos que nos han pasado nuestros oyentes, cuando crece de verdad y cuando se crea todo esa pasión, ese mito, es a partir de los años 90, ¿no? Pues la verdad es que sí, los 90 fueron un poco una explosión de las motos, en el sentido de que había una lucha por tener la mejor moto, ¿no? La moto más deportiva, la moto, como decías tú antes, con mejores prestaciones, y eso supuso como que viviésemos, digamos, todos los jóvenes de aquel momento, que Pepe ya no era joven en ese momento, entonces lo vivió de otra manera probablemente. Entonces esa evolución la vivimos como cada día salía una moto que luchaba por coger los 300 por hora, que tenía era cuando mirábamos caballos. La velocidad máxima de las motos, ¿eh? En las revistas se miraba cuánto corría esta moto. Bueno, y cuando los niños iban por la calle, se asomaban a la instrumentación de una moto y decían, ¿cuánto marca? ¿No? Que esto era un momento también como de la cultura que se vivía entonces, cosa que ahora quizá ha cambiado mucho. Pero esa carrera de prestaciones hizo que hubiese una generación, pues, como disfrutando y viviendo quizá incluso locamente, ¿no? Y con una pasión, o sea, que hay un equilibrio complicado, ¿no? Entre todo el mundo iba a lo loco, como decía Pepe, y disfrutaba de las motos, pero también, bueno, pues era complicado. Pero en cualquier caso, eso hizo que además las carreras muchas veces tenían motos muy cercanas a la serie, ¿no? Porque había gente, bueno, yo de hecho he corrido con una moto con la que iba a clase, entonces me iba al Jarama en marcha, en una CBR 600, que es lo que ha comentado Pepe, que eran pues motos que servían un poco para todos, y la gente, las deportivas las tenía en el día a día, ¿no? Ibas a un instituto y había CBR 600, que es algo ahora pues impensable, ¿no? Ver una R1, que sería el equivalente, en un instituto. Tiene razón. Y bueno, yo creo que hablando de generación disfrutona, de los que más disfrutan de los que tenemos aquí son Santi Ayala, que te decía, Santi, tú eres un apasionado de la moto deportiva también, pero sobre todo de la moto deportiva italiana, que es, dentro de ese concepto de deportiva, como un mundo también aparte, ¿no? Prima mucho el diseño, tienen o tenían, que lo ha dicho ahora Pepe, tenían antes también otro tipo de configuración de motor. Es que ahí cuando has empezado y estabas definiendo las motos deportivas, yo decía, espera, Chechu, Lázaro, te falta una cosa, y es que la moto deportiva entra por los ojos, es preciosa, era la que soñábamos todos, no solo por las prestaciones, sino por lo que viene a ser el fardar, el tener ahí el poderío, ¿no? El enseñar. Yo, que conste, mi primera moto de marchas fue una deportiva, una Suzuki RG 125 Gamma, que tenía los colores de la mítica GSX R 7,5, con la que iba por Madrid.
y con la que en esa época de los 90 rodaba, que por cierto tuve una caída porque apoyé demasiado de delante en una entrada y me fui, arrastré, que cuando llegué a casa mi padre me ve con la rodilla sangrando y le dije, jo, es que se me ha ido de delante y el escape, saltaron chispas por todos lados y ahí descubrí lo que es la moto deportiva en estado puro. Pero aparte de eso, pues luego, evidentemente, mi pasión hacia el mundo de la moto deportiva va hacia la moto italiana. Sin duda alguna, mi moto deportiva por excelencia es la 916, diseñada del lápiz del gran mago Massimo Tamburini, que es como era, ¿eh? Es que era pequeña, estrecha, con innovaciones como el basculante monobrazo, con esos 2 escapes bajo el colín. Bueno, el motor, el sonido del desmodrómico Ducati, que me parece maravilloso, cosa que Pepe comparte conmigo sin duda alguna, y la presencia que tenía de una moto que venía de competición, que Cal Fogarty, el británico, fue campeón del Mundial de Superbike justo en el año del debut de la 916 y que yo asociaba a esas prestaciones y que tuve oportunidad de probarla incluso. Recuerdo que en el Jarama pude probarla cuando hacía cosas también para la revista La Moto con nuestro queridísimo malogrado César Agüí y fue la primera vez que sentí de verdad en final de recta del Jarama inclinar y tumbar. Hasta entonces no me atrevía demasiado y con aquello hice una de esas. Oye, que igual iba vertical, Chechu, que también te digo. Bueno, esa sensación, ¿cómo es esa sensación de tocar rodilla en el asfalto? Que igual tocaba rodilla, pero la moto iba vertical. Pero bueno, la 916, para mí la deportiva, bicilíndrica por excelencia. Luego ya llegó la 996 y la 998. Pero el diseño, importantísimo para que entre por los ojos la deportiva, sin duda alguna, y fundamental para ir por la Castellana, para ir por el Paseo de Gracia, para ir por nuestras grandes ciudades, como íbamos antes, ¿eh? ¿Os acordáis? Cuando había parrilla de salida en los semáforos. ¿Qué épocas? Y tanto. Mira, voy a aprovechar. Nos han dejado, porque preguntamos a través de nuestras redes sociales, le preguntamos a nuestros lectores, a nuestros oyentes, cuál era su moto deportiva de sus sueños. Y ojo, la lista, porque Santi ha dicho alguna ya, aquí ha salido también algún nombre, pero este es el listado de las motos favoritas para nuestros oyentes. Es Ducati 748 Biposto, Kawasaki ZX-R9, Aprilia RS, Kawasaki ZX750R, y esto nos especifican con diseño telefónica, aquella tan mítica con los colores verde, azul y blanco, Yamaha R1 Cosplay, Yamaha R6 de 2008, no por aquí un oyente, Kawasaki ZZR600, Kawasaki ZXR7,5, la H2, la R7, Yamaha R7 y la Suzuki GSX-R 7,5. Aquí han salido muchas de esas motos deportivas de las que, bueno, que estamos hablando y que son tan espectaculares. Y yo os quería preguntar también a vosotros. Santi ya se ha decantado, él dice el diseño, sobre todo la moto italiana. Aquí hay una competición también por ver si unas tiran más por el diseño, otros más por las prestaciones. Pero Santi dice, la moto deportiva más bonita es la Ducati 916. ¿A vosotros cuál os parece? Pepe, Santi, Juan Pedro, os pregunto, para vosotros, ¿cuál es la moto deportiva más bonita de la historia? Yo ya me he decantado, ¿eh? Sí, Santi ha dicho Ducati 916. Y luego tengo otras. A mí la VTR 1000 también me encantaba con ese diseño con los radiadores laterales en color rojo y negro, por decir 2 opciones. Y por supuesto las RC30 y RC45, tener motores de carreras. Has hecho podio, entonces. Con ese sonido de motor. Con la RC45 me fui de viaje a La Manga, ya ves tú, con una RC45 por carretera, con tal de tener la unidad de pruebas de aquel año. Imagínate tú la posición de conducción. Es que eran otros tiempos diferentes. Pensar que ahora me voy a hacer kilómetros con una moto que en primera cogía la velocidad que cogía y con esa posición incómoda, pero solo por disfrutar del sonido. Las deportivas eran maravillosas. Otros tiempos. Pepe, ¿tú con qué moto te quedas? Hombre, si hablamos de diseño puro y duro, está claro que los italianos tienen mucho mejor diseño que los japoneses. Quien lo dude es que es japonés. Pero, y quizá el diseño más magistral de todas ellas, efectivamente, es el de la 916 de Tamburini. Bueno, Tamburini hizo muchísimos diseños de Dimota. Otra cosa es que el diseño vaya parejo con bueno, no ya con la efectividad, sino con el uso de la moto, porque la Ducati 916 era una moto que en circuito iba estupendamente, ganó un montón de carreras,
y un montón de campeonatos con un montón de gente. Antes, incluso de la 916, ya la había ganado Ducati, había ganado el Mundial de Superbike varios años, pero después tú cogías una Ducati y es lo que dice Santi, irse a la manga en una Ducati desde Madrid o desde Barcelona y después tenías que hacer un proceso de recuperación bastante largo. Al final, las motos japonesas eran más efectivas. Hay motos míticas como una RC30 que también podías probar y que a los 10 minutos estabas hecho cisco, ¿no? Pero los japoneses supieron hacer motos deportivas que eran las que ganaban también en las carreras y en la calle y eran más o menos conducibles, ¿no? Entonces, yo decir cuál es, por diseño ya te digo que la 916. ¿Cuál es la moto mejor deportiva? Pues esto es como cuando hablan de si Valentino es el mejor piloto de todos los tiempos. Es que no, pero digo mejor, digo con la que tú te quedas, Pepe. Eso. Es que me quedo con un montón. Yo en ese sentido no soy monógamo, no puedo serlo. En cada momento me ha gustado una moto y claro, ahora efectivamente, hace nada he estado con Sergio probando las BMWs que ha sacado la M1000RR y claro, alucinas con esa moto y no la puedes comparar con una CBR 600 del 92, pero es que con esa moto cuando hacíamos el europeo es que era lo más que había. Entonces, comparar una con otra no puedo, me tengo que quedar con las dos, tengo que ser absolutamente polígamo en ese sentido. No te puedo dar mi moto favorita. Tengo muchas. La Aprilia paso la batuta, te la paso a otro. A Pepe la Aprilia RSV1000 le encanta también, que es italiano. Yo te puedo decir las motos que me han parecido malas, muy malas o una porquería, que ahora tampoco es cuestión de decirlo, pero la mejor no. Vale, pues Sergio, a ver si tú te mojas, que Pepe no ha querido mojarse. Y yo coincido en cosas con ellos porque Santi ha mencionado el diseño, que es verdad que de Tamburini, incluso de muchas más motos de los 90, que si los ves actualmente siguen siendo unas motos alucinantes. También la RC45 es una moto que me encantaba por lo que suponía en las carreras y por el diseño, ¿no?, del V4, esa moto era espectacular, pero quizá la CBR 900 para mí era la moto del momento con la que me parecía, no sé, espectacular por todo, y ahora tengo una, así con el paso de los tiempos, en plan Remember, así que claro, me quedaría quizá con la CBR 900, aunque es verdad que estoy de acuerdo con Pepe en que no puedes, hay tantas, porque también me gustaría tener incluso la R7 como la que se utilizaba en el Mundial de Superbikes o eso, una 996, una 916. Y también es verdad que la primera vez que yo probé una 998, que era la última de esa generación diseñada por Tamburini, me la dejó Pepe, que nos conocíamos de vista, y el tío, que es un inconsciente, yo estaba corriendo en la Copa Yamaha y nos cruzamos en el taller de Manolo López de Villaseñor y le dije, oye, ¿me dejas una vuelta a la moto? Y me dejó la 998. Claro, me di una vuelta ahí por el barrio, lo corrí mucho, pero me podía haber pasado cualquier cosa. Y ese es el recuerdo que tengo del final de las motos de Tamburini, que era espectacular esa 998 también. A tu pregunta me quedaría con la CBR 900. Estaba muy loco. Oye, qué bonito lo de cumplir los sueños. Juan Pedro, ¿tú con qué moto te quedas? Pues, hombre, a mí me encanta el diseño italiano también y además me encanta el sonido porque yo, bueno, antes de dedicarme a este trabajo, pues siempre oía o leía, más bien dicho, leía en la revista el sonido de la Ducati y realmente no había tenido oportunidad de ver una Ducati ni oírla de cerca. Y cuando ya en las carreras, en esos tiempos de finales de los 80, empecé a ver la Ducati, la 888, claro, el sonido ese rotundo de Ducati, pues era muy especial, no era como el de una moto japonesa, ¿no? Y en diseño, lógicamente, la 916 es una moto que marca bastante, pero también, por ejemplo, la MV Agusta F4, la 1000, ese escape con 4 salidas por debajo del asiento, no sé, que también es de Tamburini. Entonces son motos muy especiales, pero son motos también muy poco accesibles, ¿no? Son para un limitado número de personas. Entonces, a nivel popular, claro, para mí han sido mucho más próximas motos como la CBR 600 o como la R1, por el simple hecho de que en aquellos años en la redacción de motociclismo, joder, la mitad de la gente tenía una R1. Me acuerdo que hubo una época que había unos cuantos que teníais R1. Y luego también hice un viaje una vez con Jaime Olivares, que era nuestro fotógrafo. Nosotros teníamos que ir a Albacete
a una prueba de Campeonato de España un fin de semana y nos dijeron, oye, que el lunes tenemos una comparativa, hacemos una comparativa de deportivas en Albacete, ¿por qué nos vais, Jaime y tú, con estas motos, tal y cual? Y así no tenemos que llevar, o sea, toda la logística de la prueba es mucho más sencilla. Entonces, ese fin de semana, Jaime y yo nos fuimos con una R1 y con una CBR 600 a Albacete. Y éramos dos tíos con menos experiencia en moto grande que te puedes imaginar, porque nosotros lo que hacíamos era enduro. Yo recuerdo que tenía una XT 3,5 en aquellos tiempos y Jaime creo que tenía una RM de cross. Y nos hicimos un viaje cuando todavía no había autovía a Albacete, que fue bastante divertido y fue bastante curioso. Entonces, el recuerdo de la CBR 600 y la R1 es la deportiva al alcance de la gente, y sobre todo porque eran motos, o sea, el que sabía ir deprisa podía llevarla muy deprisa, pero unos torpes como nosotros podíamos ir divirtiéndonos a un ritmo alegrillo, pero sin jugárnosla y sin pasarlo mal. Y yo creo que ese es el recuerdo que tengo, los dos bloques de tipo moto deportiva que me gustaría destacar. Pues mira, te digo una cosa, Juan Pedro, me has quitado la moto que yo iba a decir, porque a mí la MV Agusta F4, el diseño de Tamburini me flipa, me encanta. Y aparte de esa, yo ya que me preguntáis, yo me quedo también con una moto que es la moto deportiva que yo he cogido que más me ha flipado, porque yo que no tengo tanta experiencia en moto deportiva, sí que he asistido, sí que he estado en alguna presentación de moto deportiva, en una presentación de neumáticos, en concreto estuve en una en Qatar, en el circuito de Losail, que fue una presentación de neumáticos, y lo bueno de las presentaciones de neumáticos es que tienes ahí pruebas de neumáticos con una variedad grande de motos deportivas, con todas las que hay en el mercado. Y tengo que decir que entre las que había, que todas eran, bueno, pues las motos deportivas que os podéis imaginar, de BMW, de Aprilia, Yamaha, Honda, Kawasaki, estaba la IZF R1M, y tengo que decir que me flipó mucho y me sorprendió lo fácil que era pilotar con esa moto. Quiero decir, a cuanto más nivel de accesorios le pones a la moto, yo creo que te lo hace más fácil. Yo recuerdo, estando en el circuito de Qatar, en Losail, que lo relativamente fácil que me resultaba girar y meter la moto y frenar lo más tarde posible con esa R1M, comparada, por ejemplo, con el modelo R1 normal. Así que yo creo que, ya te digo, cuanto metes más especificaciones, o se hace la moto pues un poco más full, yo creo que incluso eso te lo hace más sencillo. Pero bueno, ya que hemos hablado del pasado, hemos hablado de esas motos deportivas que tanto nos engancharon y que tanto nos gustaron durante unos años, vamos a cambiar de bloque, porque vamos a hablar de la moto deportiva actual y vamos a hablar de por qué esa moto deportiva actual ha perdido sobre todo ese puesto de privilegio en el mercado de las matriculaciones. Estás escuchando Hospitality Motociclismo. Motos, experiencias y muy buen rollo. Pues sí, porque os comentaba, la moto deportiva durante muchos años, sobre todo los años 80 y los años 90, fue o era la moto más vendida, o sobre todo encabezaba esa lista de matriculaciones de motos más vendidas del mercado, y llegó un punto en el que se ha quedado un poco como un mercado residual, no tiene tanta aceptación entre el público general, y esto tiene que ver, y os pregunto a los cuatro, con que la moto deportiva actual se ha hecho como un poco más, no sé cómo decirlo, no sé si decir más exigente o incluso un poco más prohibitiva para circular en la calle o en carretera abierta. Bueno, al final lo que ha ocurrido es que la moto deportiva se ha especializado cada vez más. La moto deportiva cada vez es más cara. Al final es como si en el mundo de los automóviles los coches deportivos fueran un Fórmula 1. Porque en realidad las motos deportivas actuales de 1.000 centímetros cúbicos, que tienen un coste bastante elevado, que tienen una electrónica y una cierta complejidad en la puesta a punto, se han convertido en motos de competición. Entonces, esas motos para ir por la calle, para el uso normal, pues no son muy adecuadas. Puedes decir que ocurría lo mismo en el pasado, pero a esto hay que sumar también pues que antes por la carretera podías más o menos correr.
Ahora está lleno de radares, hay muchísimo más tráfico, la gente está mucho más concienciada. Antes, hay que recordar que antes caíamos como moscas, o sea, los motoristas morían como constantemente, ¿no? Porque íbamos mucho más deprisa y a veces pues demasiado, ¿no? Ahora la seguridad vial es muchísimo más importante. Cualquiera que se compra una moto lo tiene todo más presente. La moto se ha convertido en una herramienta, aparte de un vehículo para disfrutar, en una herramienta de trabajo y un medio de transporte. Y entonces, evidentemente, ha aumentado el volumen de las motos que podíamos considerar normales, y las motos súper deportivas se han convertido casi en una herramienta especializada para ir a un circuito. Ahora coges una moto de estas y es que no tiene ningún sentido ir por la calle, primero porque no puedes correr y después porque sus prestaciones están a un nivel absolutamente superior al tuyo para ir por una carretera abierta. Entonces, al final, hay otros segmentos con motos que también son deportivas y con las que te lo puedes pasar muy bien en una carretera, en cualquier sitio, que las han sustituido y han dejado esas motos para fines muy concretos. Pero como ahora mismo, por ejemplo, ha demostrado Yamaha, se pueden abrir nuevos nichos de motos deportivas sin necesidad de tener una moto de superbike en tu garaje, ¿no? Eso es lo que yo creo. Yo quería preguntaros si también a una marca le compensa, como tú dices, crear una moto tan especial como una deportiva actual para un nicho tan pequeño. ¿Por qué les compensa a una marca crear este tipo de motos? Pues eso, que van a tener o que a priori van a tener tan poco nivel de ventas. Básicamente, lo primero e importante es porque hay una competición. Y hay una competición que puede ser un campeonato del mundo en el que necesitas basarte en una moto de serie. Eso es lo primero. Y luego porque también más allá del mercado europeo existe más mundo y existe más planeta Tierra, en el que también hay uso de moto deportiva. Pero principalmente es una cuestión de tecnología, de competición y de imagen de marca y de seguir teniendo un vínculo con esa sensación también que va asociada a la moto, porque al final la sensación de velocidad, aceleración, de prestaciones es algo que va muy unido a la moto. Cierto, como apuntaba Pepe, que han cambiado los usos, las costumbres y sobre todo las leyes. Y el porqué de las deportivas han ido bajando pues es por presencia de radares, por presencia de carreteras en las que ya no puedes ir igual, por mayor uso de la moto de otro tipo de usuarios y porque también hay otras opciones, ¿verdad, Chechu? A lo mejor como tu moto, en la que puedes tener sensaciones deportivas, pero con posiciones más touring, con posiciones más cómodas, que ir con los semimanillares inclinados hacia adelante sin poder cargar. Entonces, por un lado, la industria responde a lo que demanda la sociedad, por otro lado, la competición está ahí, pues por lo tanto tienes y desarrollas una moto que cubre con esa necesidad y porque también hay mucho cliente que entra a circuitos a rodar a sus tandas y tiene esa afición, pues como puedo tener a lo mejor yo la de cross, pues ¿por qué hacen motos de cross? Porque hay circuitos de motocross. Mientras haya circuitos de velocidad, pues habrá. ¿Compensa o no? Entiendo que ellos mismos lo decidirán, las marcas. Yo creo que ahora mismo no demasiado, sobre todo teniendo en cuenta lo que cuesta homologar una moto y los quebraderos de cabeza que les puede dar para ser una deportiva. Pero vamos. Y lo que es un hecho, Santi, es que cada vez se producen más motos deportivas creadas específicamente para circuito. Y no sé, Sergio, tú que has montado en tantas motos en circuito y en carretera, ¿crees que las motos deportivas actuales tienen sentido más allá de eso? ¿O se pueden exprimir todo su potencial más allá de hacerlo en un circuito? Bueno, es un poco lo que decían tanto Pepe como Santi. Las marcas al final tienen que conseguir una imagen de marca, una tecnología, un desarrollo, y eso acaba en las deportivas actuales, que antes yo creo que eran unas motos como que tenías que tener talento para ir rápido con ellas, con una deportiva de los 90 quizá, y ahora tienes que ser un atleta y alguien que, bueno, no un atleta, sino una persona que está físicamente en forma y que conoce un poco toda la complejidad que hay detrás de la electrónica de una moto actual, ¿no? Eso está muy bien, por un lado, porque tienes unas motos que son espectaculares y brutales y que piensan por ti de una manera que antes es imposible pensar, ¿no? O sea, imaginar, mejor dicho. O sea, tú con una moto de 220 caballos, más o menos, 215,
aceleras en segunda inclinado, ¿no? Y el control de tracción empieza a regularte el deslizamiento de la rueda trasera y luego la anti-wheel te controla eso y te permite a ti sentir que eres un piloto cercano a lo que ves en la tele, ¿no? De Superbikes o de MotoGP sin realmente serlo. Entonces eso es una cosa mágica que sucede ahora, pero también para que eso suceda, la moto, como decía Pepe, se ha vuelto una herramienta específica de circuito prácticamente, ¿no? Y tiene mucho que ver con eso, con la competición y con lo cerca que están ahora de la competición. Entonces, cuando coges una moto de 1000 actual, te tienes que ir a un circuito porque no tiene nada que ver lo que transmite una moto en carretera con lo que transmite en circuito, y además no tiene nada que ver lo que transmite una moto deportiva actual en circuito yendo rápido, que yendo muy rápido, que yendo al límite. O sea, son tan complejas y herramientas tan potentes, ¿no?, que ahora es otro tipo de piloto y de pilotaje el que requieren esas motos. Que también, por otro lado, cualquiera se puede subir porque tiene un modo que tú la configuras y pones mucho control de tracción, poca potencia, mucha seguridad en la frenada, en la ABS que regulas cualquier cosa. Y eso hace que te la acerque a cualquier, lo que tú decías, la R1M en Qatar, pues es una moto que te deja ir a ti y que disfrutas con ella, ¿no? Y al mismo tiempo se la va a sacar Melo Morales y está rodando a 2 segundos del tiempo de Superbikes con una mínima preparación. Sí, yo creo que sí, que esa es la clave. Y lo que vamos a ver es eso, que la moto deportiva actual, lo que conocemos o que tradicionalmente hemos conocido como la moto deportiva, se está quedando en ese nicho, pero nos lo ha dejado un poco antes entrever Pepe. Se está abriendo un nuevo concepto de moto deportiva que tiene mucha más salida a nivel de mercado y de la que te vamos a hablar ahora en unos instantes, sobre todo poniendo un ejemplo muy claro, que es la nueva Yamaha R7. Hospitality Motociclismo, el podcast de los apasionados por las motos. Hay otro nuevo concepto de moto deportiva. Se está creando, estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo concepto dentro de esa moto deportiva tradicional o clásica que hemos conocido, que es una moto deportiva mucho más utilizable sobre todo para el ambiente en el que nos movemos ahora. Y creo que, Pepe, el perfecto ejemplo es esa Yamaha R7, que además tú has estado o ya has podido conducir. Y dime o cuéntanos, Pepe, ¿qué tiene de diferente o qué diferencia esa Yamaha R7 actual con la moto deportiva tradicional como la conocíamos hoy en día? Bueno, lo primero que habría que decir es que la Yamaha R7 no tiene nada que ver con la Yamaha IZF R7 que construyó Yamaha a principios de siglo y que era una moto de superbike pura y dura con la que corrían en el Mundial. Lo que tenemos que tener en cuenta también es que, como hablaba Sergio, la moto deportiva actual está básicamente concentrada en las motos de 1000, que son unas motos de más de 200 caballos con una electrónica súper sofisticada, con unas suspensiones, con todo lo que se puede poner para correr en una moto en un campeonato que puede ser un campeonato de España directamente, puede ser con una moto prácticamente de serie. Eso hace que necesites una gran especialización, después que las motos sean muy caras. ¿Qué ocurría? Nosotros teníamos el mercado de las 1000 y después teníamos el mercado del Super Sport, que eran, por decir de alguna manera, esas motos con peores componentes y mucho más baratas. Las motos de Super Sport se fueron también especializando hasta llegar a un momento que eran prácticamente las mismas motos de 1000, pero con un motor de 600. ¿Para qué me voy a gastar lo mismo en una moto de 600 si tengo una de 1000? Entonces la moto de Super Sport desapareció. Pero eso sí, o sea, si la moto de 1000 ha tenido una caída brutal, la moto de Super Sport de 600 centímetros cúbicos directamente se defuncionó. No quedó nada. Y entonces se ha quedado ahí un hueco porque no hay motos deportivas, por decir de alguna manera, para la nueva generación. Se tiene que meter directamente en una moto enorme. ¿Qué ha decidido Yamaha? Bueno, es una apuesta que puede salir bien o puede salir mal. Ha cogido una moto de media cilindrada normal, o sea, una MT-07, una moto naked con 70 caballos y ha decidido hacer una deportiva de entrada. Lo que en su día fueron las 600, pues ha decidido crear un nuevo concepto, una moto de 2 cilindros, mucho más sencilla y mucho más barata, con la que incluso van a hacer una copa de promoción. Entonces nos encontramos con la nueva R7, que es una moto con una posición deportiva, con semimanillares, con carenado, con un aspecto muy parecido a la serie R en general, pero con un motor mucho más dulce, de 70 caballos, que puede llevar cualquiera y con la que te puedes divertir. Y entonces yo estoy seguro que todas las demás marcas que ya tienen en el mercado todo este tipo de motos naked
eSport, pues van a acabar entrando y se va a crear un nuevo segmento de deportivas medias. Y no sé si lo decías tú, con este tipo de moto deportiva media de la R7 se pueden experimentar unas sensaciones que entiendo que sí, porque yo he conducido motos de esa cilindrada y con esa potencia, y en concreto la MT-07 con ese motor es una de las motos más cachondas que yo he podido conducir, sobre todo en carretera de curvas. Esa deportiva o ese tipo de moto R7 entiendo que te puede hacer tener esas sensaciones de moto grande y de moto deportiva, pues casi al nivel de una moto deportiva tradicional. Hombre, está claro que por la calle es más que suficiente con esa moto. Es una moto que pasa los 200 kilómetros por hora. Entonces, creo que no te hace falta más para ir por carretera. Evidentemente no tiene la potencia ni las prestaciones de lo que de una deportiva de 1000, pero como ha señalado Sergio, es que no tiene sentido ir por carretera con esas motos. Están muy por encima. En un circuito, pues evidentemente no es lo mismo. Es una moto que tiene mucho menos caballos, que no tiene las sensaciones de una deportiva de Superbike, pero que te lo puedes pasar, te puedes divertir y además incluso te puedes divertir mucho más porque es mucho más fácil, con lo cual no pasas miedo. O sea, tú vas con una 1000, aunque la 1000 tiene un control de tracción, tiene un ABS, tú llegas en sexta a final de la recta al circuito de Andalucía que íbamos el otro día con el marcador a 280 y dices, madre de Dios, y con esta no, porque es una cosa como mucho más sencillo. Y entonces una persona que no tenga un nivel brutal, con esta moto se lo va a pasar mucho mejor que con la otra, que va a ir acongojado, ¿no? Yo creo que al final que es una buena alternativa y es una moto con la que te lo puedes pasar bien. En carretera la puedes usar más o menos normal, tiene una posición de deportiva, tengámoslo en cuenta, no es lo mismo que una MT-07, pero que puedes compaginar todo, incluyendo el circuito también, sí. A mí me encanta la moto. Aparte que tiene también, por ejemplo, otro factor como es el precio, que es desde 9.399 euros. Puedes tener una R7 y puedes tener una imagen similar a la R1M o a la R1 que están en el Mundial de Superbike y que están cerca de ganar el Mundial, o de Super Sport, que son las que dominan el de la RS6. Es que el diseño ese que hablamos de estética seduce un montón, Chechu, y su motor, yo creo, es un motor 689 centímetros cúbicos con buen rendimiento, más la aerodinámica, más tienes una posibilidad de tener esas sensaciones deportivas de una forma como más controlada, ¿no? Y tener tú el control ese de la moto. Por lo tanto, me parece un acierto intentar explorar ese mercado con elementos como una buena horquilla de 41, como unos buenos frenos radiales, como, no sé, tantos y tantos elementos, o el cambio rápido, aunque sea en opción, y luego pues el estilo R de Yamaha. Yo creo que es una moto, Pepe, ¿verdad?, que hace mucho honor al eslogan, al Reps Your Hair, que es el eslogan de Yamaha, y con la R7 te puedes sentir ahí con esa emoción de sentirte un Toprak Rasgatoglu o de sentirte un piloto de circuitos ahí con dominio. Y especialmente si no eres un tarrilla como Santi. O sea, si eres un chaval joven, incluso todo el mercado femenino puede meterse dentro de esta moto porque es una moto muy accesible. Y yo creo que abre mercado más allá de lo que tenemos ahora, ¿no? No, incluso pilotillos como Sergio Romero, que han corrido la Isla de Man y estas cositas con CBR 600 y cosas de estas, pues con una R7 tiene oportunidad hasta de lucirse, hasta de enseñar ahí, como si supiese tocar codo y tumbar, Sergio. Hombre, yo creo que volviendo a lo que hablábamos en la época de los 90, es como cuando las Super Sport te permitían ir a clase y a correr, ¿no? Lo que yo contaba de esas motos que eran un poco deportivas para todo, y eso se ha ido perdiendo, como hemos contado. Así que esa filosofía de la Super Sport está muy bien que vuelva, ¿no? Y es verdad que hay marcas que están volviendo, pero Yamaha lo ha hecho de una manera para todos los públicos, que yo creo que eso, que vuelve a abrir una puerta de acceso a las deportivas, te lo pasas bien, tienes suficientes prestaciones y no necesitas ser no sé, una persona que se dedica a eso, con un entrenamiento, con técnica, con experiencia, sino cualquiera disfruta de una deportiva. ¿Te ves capaz de controlar una R7, Romero, o ya estás en un momento?
Ya empieza a estar una edad, yo creo que un poco crítica para esas prestaciones. Yo creo que sí, escucha, no he tenido la oportunidad, pero yo creo que tengo ganas de dar unas vueltas ahí, por lo que me ha contado Pepe en Almería, tengo ganas de ver qué pasa, de ver cómo va. Y nos ha dicho Pepe, va a haber una copa de promoción de esta Yamaha R7. Bueno, a lo mejor ahí se puede hacer algo. Hombre, con 73 caballos de vapor, Pepe, por cierto. Aunque hay una versión limitada también a 47,6, con 73 caballos, 54 kilovatios para don José María Burgaleta Fernández de Luz, pues creo que tienes una potencia muy, muy interesante y una relación peso-potencia también muy buena, porque por debajo de 200 kilos, 188 kilos y demás, yo tengo ganas de darme una tanda en circuito con la R7. Tengo que especificar que los datos oficiales de Yamaha viene la potencia en kilovatios. No. La de 35 kilovatios no pone 47,8 caballos de vapor, sino 35 kilovatios. Entre paréntesis, siempre Yamaha declara los PS y siempre declara entre paréntesis esto. Así que le corrijo, doctor de Luz. Niego la mayor. Oye, pues escucha, hemos hablado de esta deportiva, la R7, que, como dices, abre un nuevo concepto de moto deportiva. Pepe, recuérdame cuándo sale o cuándo se pone a la venta este modelo, porque es un modelo que lo estamos o se está presentando ahora, se está presentando en la actualidad y tú ya lo has probado, Pepe. Yo lo he probado, lo probamos precisamente en Almería hace un mes. Tenéis toda la información en la revista Motociclismo de este mes, en el internet. Incluso hice con mi amigo Mariano Urdín, que estaba conmigo en la presentación, un vídeo que todos podéis ver en nuestro canal de YouTube. Y la moto está prácticamente ya en los concesionarios en este mes de noviembre. Tiene un coste de 9.399 euros, como ha dicho Santi, en las versiones que podríamos denominar monocolor. Y después han hecho una versión que le llaman 60 aniversario con los colores de las Yamahas de carreras de los años 70, que es realmente muy bonita y que cuesta 400 euros más. Pero además hay que señalar que Yamaha, para la copa de promoción esta y para cualquier persona, ha sacado un kit de carreras con muchísimas cosas y que deja la moto, la verdad es que mucho más pintona, ¿eh? Bueno, pues nos quedamos con eso. Sale en noviembre. En noviembre tenemos en el mercado, en los concesionarios, esa Yamaha R7 de la que hablamos o de la que contamos que se va a hacer copa de promoción, se va a hacer competición, y como competición es el tema del que vamos a hablar a partir de ahora. Y como no podía ser de otra forma, la moto deportiva ha sido la protagonista en el desarrollo de la competición sobre dos ruedas, y de eso es de lo que nos viene hoy a hablar Juan Pedro de la Torre, porque tenemos un mundial de Superbike, que es ese mundial de las motos derivadas de serie, pero muchos años antes de que se crease ese mundial de Superbike ya había carreras de motos y carreras, evidentemente, con moto deportiva, ¿no, Juan Pedro? Sí, pues efectivamente la Superbike es la esencia de la moto deportiva en competición. Y antes de todo esto, el origen de todo esto lo podemos encontrar en esas campeonato AMA Superbike que se creó en los años 70. Y sobre esto precisamente quería hacer un inciso. En el número de noviembre de la revista Motociclismo, de nuestra revista, Pepe Burgaleta, en su serial de la historia de la moto deportiva, que ya va por el capítulo número 70, pues cuenta cómo eran aquellas primeras carreras de Superbike, aquella Superbike Production de 1974, que fue como el arranque de lo que podemos considerar la categoría de Superbike, ¿no? Es muy interesante, aunque luego lo comentaremos, pero yo os recomiendo que, aparte de que compréis la revista porque tiene muchísimos contenidos, precisamente tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy. Y si nos remontamos al pasado, el hecho de la moto deportiva para competir está arraigado en la historia de la competición, porque el hecho de que, supongo que mucha gente se pregunta por qué el Tourist Trophy se llama Tourist Trophy, ¿no? Pues el origen de esa categoría o de esa denominación
tiene que ver con el concepto que había en Europa, en el continente europeo y en Reino Unido, las diferencias de criterio a la hora de utilizar las motos para las carreras, ¿no? Porque en el continente la idea era hacer prototipos destinados a la competición, pero los británicos, la gente de Reino Unido, lo que consideraba es que había que correr con motos turísticas, lo que se denomina turísticas, con motos de turismo de aquella época, ¿no? Y tenían reglamentos distintos, y de ahí que cuando crearon su carrera en la isla de Man, crearon el Tourist Trophy, el trofeo turístico, que tenía que ver el uso de motos de serie para la competición, mientras que en Europa se defendía la construcción de prototipos específicos de carrera, ¿no? Eso es un pasado lejano, pero bueno, en la competición pues fue progresando en base a prototipos a lo largo de su historia, y fue precisamente pues eso, en los años 70, a raíz de la aparición de estas grandes deportivas japonesas, ya de 4 cilindros, había otras motos deportivas europeas, teníamos las Guzzi bicilíndricas 850, las BMW R90, pues ese tipo de motos en Estados Unidos tenían mucho interés. Entonces los del AMA, los de la Federación Americana, decidieron crear una clase, inventar esta clase que os he dicho, la Superbike Production, que la dividieron en varias categorías en función de la cilindrada, hasta 400, de 400 a 750 y superiores a 750. Y fue precisamente esta, la de superiores, la que tuvo más éxito, la que dio pie a esos campeonatos, esas motos de carreras que seguramente recordaréis de haber visto imágenes o fotos de esos monstruos monumentales de 1000 centímetros cúbicos, tetracilíndricos, con una potencia desmesurada y unos chasis de alambre, con sus manillares altos, sin carenado. Eso es el origen de las superbikes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Todo va evolucionando, va cambiando, y ya en los años 80 es cuando se empieza a perfilar, ¿no? Se empieza a marcar 750 como el límite de la cilindrada. El AMA lo marca en 1984. En Europa teníamos, por otra parte, el tema de Ducati como la moto de referencia deportiva. Ducati pues desarrolló sus motos deportivas a partir de la Desmo 750, que es la moto con la que precisamente el recientemente desaparecido Paul Smart, que falleció hace unos días cuando circulaba en moto en un incidente con otro vehículo. Pues Paul Smart gana en 1972 las 200 millas de Imola con la Ducati Desmo 750, que es el punto de partida para convertir a Ducati en un fabricante de grandes motos, de gran cilindrada, de motos deportivas, y ese es el origen de Ducati como productor de grandes motos deportivas, ¿no? Todo esto va evolucionando y desarrollándose y creando a partir de los modelos que van llegando al mercado, y a finales de los 80 pues hay una necesidad de crear una competición para ese tipo de moto con ese carácter deportivo que se puede aprovechar para el circuito, para las carreras, con una básica preparación. Entonces, los italianos en 1987 ya desarrollan el primer campeonato italiano de Superbike, y sobre esa base, sobre esa reglamentación técnica que establecía un límite de cilindrada de 750 centímetros para las 4 cilindros y 1000 centímetros cúbicos para las bicilíndricas, con diferencia de peso, las bicilíndricas podían pesar menos. Sobre esa base se crea en 1988 el Campeonato del Mundo de Superbikes. El Mundial de Superbike ha evolucionado mucho a lo largo de los años. Ha habido pues incrementos de cilindrada, compensación de peso, se han empleado restrictores en la admisión dependiendo de la cilindrada, del número de cilindros, hasta derivar a lo que es hoy, que es un campeonato para motores de 1000 centímetros cúbicos de producción, con una determinada nivel de preparación y un limitado nivel de regulaciones, ¿no? Entonces, todos conocemos la Superbike, cómo ha ido creciendo, cómo hemos visto esos modelos de ensueño de los que hemos estado hablando antes, ¿no? La 916, la R45, la R30, que fue la primera campeona, la Honda RC30. Entonces, como os digo, todo ha ido evolucionando hasta conformar el campeonato que es hoy, que creo que es un campeonato de un altísimo nivel, como estamos viendo precisamente con Jonathan Ria y Toprak Rakatioglu, que están haciendo una temporada excepcional. Básicamente es todo lo que os puedo contar de Superbike, pero me gustaría recordar que
que en motociclismo en 1981 pusimos en marcha un campeonato para motos de producción, motos de serie, que era la Motociclismo Series, un campeonato que estuvo vivo durante 5 años, de 1981 a 1985, y ahí se dio salida a cualquier tipo de moto para competir. Había motos deportivas, pero eran motos tan sencillas como, bueno, en su momento, pues las Bultaco Metralla o las Honda o las Osa F3 podían circular, competir en la Motociclismo Series. La Montesa Crono, como la que tenía Pepe, también corrían las series. En aquellos años fue una alternativa, una opción, una propuesta de motociclismo para dar salida a una cantidad de aficionados que querían correr en moto, tenían interés por correr en moto, pero que tal como estaba conformada la competición en su día, pues solo podías competir con motos de gran premio. Podías competir en 50, en 125, 250 y 500. Y nadie o muy pocos tenían capacidad para adaptar esas motos. Tú podías tener tu Moto Guzzi Le Mans y competir en las series y utilizarla en el día a día. O sea, le quitabas la matrícula, los faros, los intermitentes y te ibas a correr. Y era un concepto que de la competición que creo que enriqueció bastante el ambiente de las carreras en aquellos días. Y esa es la esencia que en otro nivel, con otras dimensiones, que tiene el Mundial de Superbikes y creo que tiene en general el concepto de la moto deportiva. Eso es perfectamente resumido, Juan Pedro. Yo no sé si existe todavía esa idea de que el Mundial de Superbike es un poco la segunda división del Mundial de MotoGP. Yo no lo creo, pero en cualquier caso es un pedazo de campeonato que tiene carreras espectaculares y que falta todavía, le queda ese que se acabe de asentar en nuestro país, por lo menos en términos de popularidad. No tiene ese tirón mediático que tiene el Mundial de MotoGP, pero es cierto que el Mundial de Superbike es un campeonato, además de los que hemos estado dentro de ese campeonato, sabemos que es un campeonato un poco más old school o de antigua usanza de lo que es el Mundial de MotoGP. Y ya que te tengo aquí, Juan Pedro, te voy a preguntar, porque es que os vamos a hacer una pequeña promo sobre un libro muy especial que estamos preparando, que estamos ya a puntito de enviar a imprenta y que va a ser no sobre el Mundial de Superbike, sino sobre el piloto icónico del Mundial de MotoGP, sobre Valentino Rossi, que se retira este año. Pues sí, quedan ahora mismo un poco más de 3 horas y las máquinas empezarán a rodar en la imprenta donde van a hacer este libro, Valentino Rossi. Qué espectáculo, que es el libro que hemos preparado en motociclismo para contar la historia de Valentino Rossi. Yo creo que es un trabajo que merece la pena que le echéis un vistazo porque le hemos puesto muchas ganas y porque el personaje lo merece, ¿no? Porque es contar la historia, una historia fascinante, una aventura que ha durado casi 30 años y que nos ha permitido disfrutar de uno de los más grandes de todos los tiempos y permitido disfrutar de un ambiente en las carreras que realmente es excepcional. Tampoco quiero destripar nada, pero como dicen varias personas con las que hemos hablado, evidentemente el Mundial será diferente cuando Valentino no esté. No será ni mejor ni peor, pero seguirá siendo un Mundial atractivo y como nos revela Flavio Fratesi, como te dijo Flavio Fratesi cuando hablaste con él para el libro, el VR46, el fan club, el color amarillo seguirá estando presente en los circuitos, que yo creo que eso es bueno para todos. Y tanto que una cosa, dices tú, ¿merece un vistazo? No, hay que comprarlo. ¿Qué Bueno, merece un vistazo? Hay que comprar. Os tenéis que comprar el libro todos, ya preparar el hueco donde sea, donde tengáis a bien leer en papel. Da igual, hay sitios muy buenos, por cierto, para leer en papel y dedicarle tiempo y relajados. Pero no, y las máquinas que están en marcha son máquinas deportivas, Juan Pedro. Fijo que las máquinas que imprimen nuestro libro son deportivas de pura potencia. Seguro que cogen muchas vueltas, sí. Y seguro que cogen muchas vueltas. Y si no te gusta el amarillo, Pepe, pues el amarillo te va a gustar el de Rossi, seguro. Bueno, que conste que tengo algunas cosas amarillas, ¿verdad, Sergio? Ayer cargamos 4 motos en una furgoneta
¿Y de qué color eran las cinchas? Amarillas. Efectivamente. Eran amarillas, justamente. Sergio. ¿De qué color eran, Sergio, las cintas? Sí, doy fe que cargamos ahí 4 de las mejores deportivas del momento con cinchas amarillas y no pasó nada, que es el No miedo pasó de nada. nuestro querido Burgaleta. Exacto. Ya lo Esa es la clave, siguiente que es no pasó nada. poderle dar el salero en la mano, tío, que eso todavía no lo he conseguido. Se está quitando esto de las supersticiones. Oye, yo voy a ir a comprar el libro, para hacer ahí un poquito de repaso a esos 26 añitos de Rossi que he visto ahí en directo. Sí. El libro lo presentamos en Valencia durante el Gran Premio y a partir de eso, de mediados de mes de noviembre, ya estará mediados no. El día 10 de noviembre está en las tiendas. Eso es, está en las tiendas, en las librerías. Y yo lo que decía, lo que nos ha hecho currar Valentino Rossi durante todos estos años, que nos ha hecho currar mucho, y lo que nos ha hecho también trabajar estas últimas semanas y estos últimos meses con este libro, que como dice Juan Pedro, va a ser muy especial y que yo invito a todos, porque además, mira, voy a también dar un adelanto. Creo que muy pronto, en el próximo podcast, vamos a hablar también de la figura de Valentino Rossi, de lo que ha supuesto, y un poco contaremos de, pues no destriparemos el libro, porque en el libro evidentemente todo está mucho más contado a detalle y es mucho más intenso, pero yo creo que también es de justicia dedicarle un podcast a la figura de Valentino Rossi, que te podrá gustar más o menos, te podrá parecer más o menos gracioso, pero lo que es indudable es que ha puesto al motociclismo mundial, a este deporte, al Mundial de MotoGP, en un escenario que no existía antes de él. Y hablando de motos deportivas, que es este podcast, ¿cuántas series con decoración Rossi ha habido de motos deportivas, tanto en su época Honda? Yo digo, lo que nos ha hecho currar y lo que ha hecho ganar dinero Valentino Rossi. No, y que cuántas motos deportivas, porque antes decíamos, ¿cuál era una de tus favoritas? Para mí hay una también, si es por decoración, que es la CBR 600, que fue preciosa, con decoración Valentino Rossi. Pero eso ya es para que compren el libro, para que se compren motos deportivas o para que tengan la R7 heredera también de un periodo de Valentino Rossi con Yamaha. Pues ahí está. Yo hago otro pequeño spoiler y es que en el libro podrás encontrar todas las motos con las que ha competido Valentino Rossi. Esa era Valentino Rossi, qué espectáculo. Hospitality Motociclismo, el podcast de los apasionados por las motos. Y ahora sí que vamos apagando las luces de nuestro Hospitality. Como siempre, ha sido un placer tener este espacio para hablar del mundo de la moto, que personalmente tanto nos apasiona y que yo creo que hoy ha sido un día también especial porque hemos hablado un poco de ese punto más pasional, ese punto en el que durante tantos años nos ha hecho recordar por qué nos gustan las motos, que era esta moto deportiva. Esperemos que sigas compartiendo nuestra afición, que nos ayudes a acumular estas horas de rodaje que llevamos en este podcast, que por cierto siempre te invito a que te suscribas a través de cualquiera de las plataformas de Apple Podcast, de Spotify, de iVoox o de Google Podcast. Y como siempre te recuerdo, también en nuestra web, en cada una de las noticias, podrás ir escuchándote todos estos nuevos episodios que vamos a presentando de este Hospitality Motociclismo. Chicos, no tengo más que añadir. Yo creo que ha sido un viaje a través del mundo de la deportiva bastante cachondo y bastante pasional, que nos ha hecho recordar muchas cosas de, no te digo nuestra más tierna infancia, pero sí de aquella adolescencia un poquito más gamberra. Y muchas gracias a todos, a Pepe, a Santi, a Juan Pedro, a ti Sergio especialmente por acompañarnos hoy. Esperamos verte en otra de estas, porque la verdad que lo que nos aporta Sergio, la verdad que son, aparte de tu sabiduría, son cosas bastante cachondas. Un placer y gracias a vosotros por haberme liado esta mañana después de haber pasado unos maravillosos días junto a Burgaleta probando motos deportivas también. Y nada, a todo el mundo que nos escuche, pues eso, que siga disfrutando de su pasión y que siempre habrá un huequecito para las deportivas, o ya sea en un circuito o ya sea en la calle con esa nueva generación que se abre. Dicho queda, Sergio, pues nada, sean felices, esperamos encontrarnos en nuestra próxima ruta y muchas gracias y mucho gas.